Buenas tardes, profesora. El día de hoy le vamos a mostrar el avance de nuestro proyecto, el cual corresponde a un termómetro digital. Mi equipo está conformado por mi compañera Luis Esther Hernández Porras, Joana Belén Jarías Atlatenco, Carlos Becerra Monterrosas y yo su servidor, Diego Guerrero Rojas. El avance hasta el momento de nuestro proyecto es el acoplamiento de nuestros comparadores junto al semáforo acoplado al circuito principal del termómetro digital con el sensor LM35. En este momento yo voy a explicar los componentes que conforman nuestro circuito actualizado. Pues como componente principal tenemos nuestro sensor LM35, nuestra pantalla LCD, nuestro potenciómetro de 5 kilos, nuestros LEDs indicadores y resistencias para estos mismos. Bueno, como se mencionó, el componente principal de este circuito es el sensor LM35. Recordemos que el sensor LM35 es un componente el cual posee características técnicas, las cuales le permiten a este detectar mediante la temperatura del ambiente una señal de valores que serán procesados mediante nuestro Arduino. Tiene un consumo de 60 microamperes, su voltaje de alimentación es de 4 volts hasta 20 volts, regulable dependiendo del circuito donde se aplica. Posee 3 pines, los cuales son señal de alimentación, señal de proceso de datos y tierra. Como mencionaba, nuestro Arduino va a gestionar la señal de datos que envía nuestro sensor LM35 mediante fórmulas, las cuales nos van a ayudar a imprimir en nuestra LCD la temperatura más cercana a la temperatura ideal que posee una persona promedio. Hablando de temperatura corporal, un nivel de temperatura bajo regular es de 36, 35 grados centígrados, una temperatura media alta de 37 grados y una temperatura ya alta de 38. Como mencionaba, la señal de datos se va a imprimir en nuestra pantalla LCD, por sus siglas Liquid Crystal. Display Liquid Crystal, esta es una pantalla monocromática, la cual posee una alimentación base de 5 volts, posee 2 filas y 16 columnas donde se pueden ingresar caracteres, ya sean números, letra o letras. Su interfaz de comunicación en paralelo es de 4 bits, posee 16 pines a las cuales se le puede ingresar una corriente de alimentación de 5 volts, tierra y salidas de señales tanto de salida como de entrada para que sean procesadas por la pantalla. El contraste de dígitos que es capaz de ofrecer nuestra pantalla LCD puede ser controlado mediante nuestro potenciómetro de 5 kilos, el cual está conectado a la alimentación directa de nuestra pantalla en el área del procesamiento de datos. Como podemos observar, si nosotros cambiamos el valor del potenciómetro, esta se atenúa o se remarca más. Otro componente bastante importante integrado a nuestro circuito es el semáforo, el cual nos va a imprimir valores respecto a donde una temperatura sea regular, una temperatura C media alta y una temperatura C alta, con sus respectivos colores verde, amarillo y rojo. La señal de datos que va a ser enviada por nuestro Arduino se va a imprimir en la pantalla y mediante una gestión de fórmulas vamos a poder obtener un promedio, ya sea que se pueda mostrar una temperatura media, baja, media o alta. Nuestros LEDs se encuentran protegidos mediante una resistencia de 220 volts. Recordemos que una resistencia es un componente electrónico capaz de reducir la corriente que atraviesa a través de un material conductor. De modo que nosotros podemos lograr que el voltaje que obtiene nuestro LED sea suficiente para mostrar una señal notoria, una señal fuerte, constante y que no sea tan tenue. De modo que este ni es tan bajo y este no se quema. En el caso de los 3 LEDs se encuentran protegidos por una resistencia de 220 volts respectivamente. Como se mencionó anteriormente, el componente principal de nuestro circuito es el sensor LM35, el cual se encarga de enviar una serie de datos, los cuales van a ser gestionados mediante una fórmula programada en nuestra placa de Arduino. Mientras se mide la temperatura ambiental, es capaz de recibir una señal en las cuales una serie de bits y el Arduino los reciben. Mediante la fórmula antes mencionada y un proceso de identificación de valores, somos capaces de establecer un margen en el cual una temperatura normal se verá reflejada en un LED verde, una temperatura media en un LED naranja y una temperatura alta en un LED rojo. Mediante el uso de valores y variables, podemos realizar el conteo de veces que el sensor procesa datos, ya sea baja, media o alta, asimismo que muestra los resultados tanto de temperatura como de veces que este detecta los distintos niveles de temperatura mediante la pantalla LCD. Buenas tardes, profesora. El día de hoy le vamos a mostrar el avance de nuestro proyecto, el cual corresponde a un termómetro digital. Mi equipo está conformado por mi compañera Luis Esther Hernández Porras, Joana Belén Jarías Atlatenco, Carlos Becerra Monterrosas y yo su servidor, Diego Guerrero Rojas. El avance hasta el momento de nuestro proyecto es el acoplamiento de nuestros comparadores junto al semáforo acoplado al circuito principal del termómetro digital con el sensor LM35. En este momento yo voy a explicar los componentes que conforman nuestro circuito actualizado. Pues como componente principal tenemos nuestro sensor LM35, nuestra pantalla LCD, nuestro potenciómetro de 5 kilos,
nuestros LEDs indicadores y resistencias para estos mismos. Bueno, como se mencionó, el componente principal de este circuito es el sensor LM35. Recordemos que el sensor LM35 es un componente el cual posee características técnicas, las cuales le permiten a este detectar mediante la temperatura del ambiente una señal de valores que serán procesadas mediante nuestro Arduino. Tiene un consumo de 60 microamperes, su voltaje es de alimentación es de 4 volts hasta 20 volts, regulable dependiendo del circuito donde se aplica. Posee 3 pines, los cuales son señal de alimentación, señal de proceso de datos y tierra. Como mencionaba, nuestro Arduino va a gestionar la señal de datos que envía nuestro sensor LM35 mediante fórmulas, las cuales nos van a ayudar a imprimir en nuestra LCD la temperatura más cercana a la temperatura ideal que posee una persona promedio. Hablando de temperatura corporal, un nivel de temperatura bajo regular es de 36, 35 grados centígrados, una temperatura media alta de 37 grados y una temperatura ya alta de 38. Como mencionaba, la señal de datos se va a imprimir en nuestra pantalla LCD, por sus siglas Liquid Crystal. Display Liquid Crystal, esta es una pantalla monocromática, la cual posee una alimentación base de 5 volts, posee 2 filas y 16 columnas donde se pueden ingresar caracteres, ya sean números, letra o letras. Su interfaz de comunicación en paralelo es de 4 bits, posee 16 pines a las cuales se le puede ingresar una corriente de alimentación de 5 volts, tierra y salidas de señales tanto de salida como de entrada para que sean procesadas por la pantalla. El contraste de dígitos que es capaz de ofrecer nuestra pantalla LCD puede ser controlado mediante nuestro potenciómetro de 5 kilos, el cual está conectado a la alimentación directa de nuestra pantalla en el área del procesamiento de datos. Como podemos observar, si nosotros cambiamos el valor del potenciómetro, esta se atenúa o se remarca más. Otro componente bastante importante integrado a nuestro circuito es el semáforo, el cual nos va a imprimir valores respecto a donde una temperatura sea regular, una temperatura sea media alta y una temperatura sea alta, con sus respectivos colores verde, amarillo y rojo. La señal de datos